Buenas noches. Nosotros somos el grupo número 4, que está conformado por Joel Mix Ramírez y Mariela Pichardo, y un servidor para ustedes, Emanuel Pérez. Nosotros le vamos a hablar sobre el oído y sus partes. Pero vamos a hablar un poco sobre el proceso y los materiales que utilizamos para la realización de la maqueta, que fue en base de hielo seco y plastilina, mejor conocido como masilla. Lo primero que hicimos fue imprimir el modelo a seguir para hacer la forma. Comenzamos por la circunferencia para precisar lo que queríamos obtener del modelo y tiene que ser perfecto, de lo contrario habría que volverlo a hacer. Una vez hecho esto, mis compañeros procedieron a marcar el modelo y a cortar el modelo para darle la forma al proyecto. Después procedemos a utilizar la cortadora de hielo seco que pedimos prestada para formar el interior del oído. Después se procede a poner silicón en todas las partes del mismo modelo para así que la plastilina pueda agarrarse mejor. También se puede hacer sin el silicón, pero no quedaría igual. Una vez aplicada la plastilina, es decir, la masilla, comenzamos a darle la forma en el mismo proceso de la aplicación para así tenga una buena contextura. Una vez hecho esto, comenzamos con la realización de las partes del oído interno y medio, que para nosotros era lo más difícil porque la maqueta no la hicimos tan grande para no gastar muchos recursos. Entonces, para acomodar el interior, lo que viene siendo la cóclea entre las otras partes que la rodean, fue algo complicado para hacerlo quedar bien pegado. Después procedimos como último paso a darle la aplicación del spray de modelismo, que es algo un poco costoso, ya que eso es más para trabajos muchos más elaborados, ya que le da brillo y hace que la maqueta se preserve o se conserve mejor. Este fue el resultado de nuestra maqueta. Como podrán ver, fue una maqueta muy bien elaborada, nos informamos bien, buscamos videos, tutoriales, entre otros, para poder dar una buena forma. Comenzaremos con la explicación sobre el oído externo, con mi compañera. Bueno, yo le voy a estar hablando sobre qué es el oído externo. El oído externo está formado por pabellón auditivo, también conocido como pabellón auricular o pabellón de la oreja, y el conducto auditivo, que son los pabellones auditivos que son la parte visibles que tenemos a ambos lados de la cabeza y están compuestos por cartílago duro cubierto de piel. La principal función del pabellón auditivo consiste en captar sonidos y conducirlos hacia el conducto auditivo que conecta con el oído medio. Las glándulas de la piel que recubren en el interior del conducto auditivo fabrican cera o cerumen que protege este conducto, eliminando la suciedad y ayudando a prevenir posibles infecciones. Las ondas sonoras entran al oído externo a través de un pasaje estrecho llamado conducto auditivo que llega hasta el tímpano, y el movimiento de las ondas sonoras hace que el tímpano vibre y a la vez transmite que estas vibraciones a tres huesillos diminutos del oído medio, que son el martillo que está sujeto al tímpano, el yunque, que está conectado al martillo del estribo. Está en contacto con el yunque y es el hueso más pequeño que tenemos. Lo voy a dejar con mi compañero Emanuel para que hable sobre el oído medio. Bien, el oído medio. El oído medio se encuentra primero con el martillo, el mango del martillo, que se encuentra firmemente unido a la membrana timpánica de uno de sus ejes radiales. El martillo se enlaza sólidamente con el yunque por la articulación incudo-maleolar. El yunque, por su rama larga, se articula con la cabeza del estribo. El estribo tiene su plastilina insertada en la ventana oval a la que se une mediante el ligamento anular de Rundinger. Al vibrar, la membrana timpánica traspasa su movimiento al martillo, el martillo al yunque y este al estribo, al cual se le atraviesa de la ventana oval, transmite la vibración al oído interno y así. El músculo del martillo es el que mantiene la membrana timpánica continuamente tersa
y junto con el músculo del estribo constituye un mecanismo de adaptación y defensa del oído interno, así como un selector frecuencial. Le voy a hablar sobre el yunque, que es un hueso que pertenece a la cadena de huesecillos del oído medio, localizado en la caja timpánica. Como su nombre indica, su forma se recuerda al yunque posiblemente de un herrero, no sé si ustedes habrán visto uno, con un cuerpo y dos ramas. Se conecta con el martillo mediante la articulación y con el estribo mediante la articulación incoduestapedial, perdón. El martillo es uno de los tres huesos del oído medio que presenta una cabeza, un cuello, un manubrio y dos apófisis, una lateral y otra anterior. Está conectado con la caja de la membrana timpánica y transmite las vibraciones sonoras al yunque mediante la articulación incodumelolear. Este último se comunica a su vez con el estribo, que el estribo viene siendo un hueso perteneciente a la cadena de los huesecillos del oído medio también, que se localiza en la caja del tímpano, se articula por sus lados del yunque, otro huesecillo del oído medio también, como yo había dicho anteriormente, y por otro, que con la ventana oval a la que se adhiere, pertenece lo que se ha venido a llamar el aparato de acomodación del oído. Por último, la trompa de Eustaquio es una estructura anatómica humana en forma de tubo. Habitualmente está cerrada porque se extiende desde la caja del tímpano hasta la región rinofaringe. Le voy a pasar con mi compañera que le va a hablar más sobre el oído interno. Bien, buenas noches. Yo soy Joelmis Ramírez y estaré hablando con ustedes sobre el oído interno en estos próximos minutos. Las vibraciones del oído medio se transforman en señales nerviosas en el oído interno. El oído interno incluye la cóclea, los canales semicirculares y el nervio auditivo. La cóclea, con forma de caracol, transforma las vibraciones del oído medio en señales nerviosas y estas señales llegan al cerebro a través del nervio coclear, también conocido como nervio auditivo. Los canales semicirculares parecen tres pequeños tubos conectados. Su función consiste en ayudar a conservar el equilibrio. Están llenos de líquido y recubiertos también por pelitos microscópicos y cuando nosotros movemos la cabeza o nuestro cuerpo que implique el movimiento de la cabeza o de la redundancia, el líquido que hay dentro de nuestros canales semicirculares también se mueve y desplaza a los pelitos. Estos pelitos envían esta información como señal al cerebro a través del nervio vestibular y el cerebro interpreta estas señales y envía mensajes a los músculos para hacernos mantener el equilibrio. Cuando nosotros dejamos de dar vueltas, sentimos como que todavía estamos dando vueltas, pero es debido a que este líquido sigue moviéndose y sigue transmitiendo esas señales al cerebro y el cerebro entiende que seguimos moviéndonos aunque ya hayamos dejado de hacerlo. Y el único momento en el que dejamos de tener esa sensación es cuando este líquido está totalmente tranquilo. ¿Cómo oímos? Sé que es una pregunta que quizás se han hecho y hay algo importante que debemos saber y es que la audición comienza en el oído externo. Cuando se producen sonidos fuera del oído externo, las ondas sonoras o vibraciones viajan hasta el conducto auditivo externo y golpean al tímpano y el tímpano vibra. Entonces, esas vibraciones luego pasan a los tres pequeños huesecillos que mencionamos
y esos huesecillos amplifican el sonido y transmiten las ondas sonoras al oído interno y en el órgano de la audición que contiene el líquido, o sea, la cóclea. En otras palabras, las ondas sonoras son transmitidas a través del canal auditivo, el canal auditivo externo, hacia el tímpano, en el cual se produce la vibración, como dijimos. Esta vibración se comunican al oído medio mediante la cadena de huesecillos, o sea, el martillo, el yunque y el estribo, como dijo mi compañera, y a través de la ventana oval hasta el líquido del oído interno. El movimiento de la endolinfa que se produce al vibrar la cóclea estimula el movimiento de las células pilosas y el conjunto de células pilosas constituyen el órgano de Corti. Las células pilosas transmiten señales directamente al nervio auditivo, el cual lleva la información al cerebro. Por último, el patrón de respuesta de las células pilosas, de las vibraciones de la cóclea, codifican la información sobre el sonido para que pueda ser interpretada por los centros auditivos del cerebro. Ok, aquí vamos a ver lo que hicimos, que es el experimento. Voy a reproducir. Voy a estar hablando sobre el experimento que hicimos. Entonces, ¿alguna vez se han preguntado cómo los sonidos que escuchamos llegan a nuestros oídos a través de ondas sonoras? Bueno, tomemos el ejemplo que de una trompeta, que cuando se toca se produce ondas sonoras que viajan por el aire, oído externo, atrapa estas ondas que luego recogen un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar 3 huesillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Pero, ¿qué es el martillo? Este hueso que se encuentra conectado con la membrana timpática o tímpano se encarga de transmitir al oído interno las ondas sonoras que llegan por el aire. El yunque es una pieza fundamental de la cadena de huesillos del oído medio. El yunque o incus se encuentra localizado en la caja del tímpano y conecta con el martillo y el estribo, formando una cadena encargada, como decimos, de transmitir al oído interno las vibraciones sonoras que llegan por el aire. El estribo, por último, es el hueso más pequeño del cuerpo. Este hueso es totalmente delicado y funciona junto con otros pequeños huesos del oído para enviar vibraciones sonoras hacia el oído interno. Aquí podemos ver que estos huesillos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y la envían a la cóclea. Aquí podemos ver en el video cuál es el martillo, el yunque, y aquí tenemos la cóclea. La cóclea que tiene de forma de caracol, del tamaño de un guisante o arveja, y está lleno de líquido. Las vibraciones del oído hacen que este líquido se ondule, como podemos ver aquí, cuando escuchamos, así se ve las ondas sonoras. Entonces, este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay una estructura parecida a hebras de cabello llamada estereocilos que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno y por esta razón a estas células se le conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea con el movimiento del líquido dentro de la cóclea. Los grupos de células ciliadas se mueven y sus estereocitos convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas y esa migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo y hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos, que son las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea, que detecta sonidos más agudos como una flauta. Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos como una trompeta. En la parte superior
o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos, como por ejemplo los sonidos que escuchamos como música electrónica, música que escuchamos a diario, o cosas que entendemos como ver, por ejemplo, videos en YouTube, clases, etcétera. Como podemos ver, estos son los movimientos sonoros y hasta aquí es nuestro experimento. Y están nuestras bibliografías que nosotros pusimos, que de todo lo que nosotros hicimos, investigamos. Bueno, hasta aquí es nuestra exposición. Espero que les haya gustado y espero que hayan prestado atención a nuestra maqueta, a nuestro experimento y a todo lo que nosotros expusimos para que puedan entender cómo las ondas sonoras llegan a nuestro oído a través de todo lo que sabemos. Entonces, para culminar, tengo un consejo para cuidar el oído, que es protégete de sonidos fuertes como golpes, el tráfico o neumáticos que chirrían. Intenta también alejarte de otros sonidos estridentes de tu entorno, como obras en la calle o altavoces en un concierto. Usa auriculares o casco a un volumen adecuado. ¿Por qué? Quizás ustedes dicen que eso no traiga problema, pero más adelante sí puede traer problemas como sordera o cosas por el estilo. Así que por favor cuidemos nuestro oído para que podamos escuchar como niños y poder estar bien. Así que hasta aquí es nuestra exposición y espero que les haya gustado. Fin. Chao.